Muy buenas tardes a todos. Les saluda Denis Small de la organización de LaRouche. Este es el informe semanal. Hoy es lunes 18 de agosto, 3 días después de la histórica reunión cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Anchorage, Alaska. Sobre esta reunión y lo que puede significar, quiero empezar citando a la fundadora del Instituto Schiller, Helga Sepp-LaRouche, en comentarios que ella hizo a TASS, porque TASS le habló para solicitarle comentarios sobre la reunión. Y en esa entrevista ella dijo lo siguiente, que la reunión fue un paso extremadamente importante hacia la normalización de las relaciones entre las dos mayores potencias nucleares y alejó al mundo de un posible abismo. Luego siguió diciendo Helga, esto es solo el primer paso. Esperamos que esto lleve a otros acuerdos. Esperamos que Trump asista a la conmemoración del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Pekín el 3 de septiembre. Y luego dijo que ahí se podría reunir Trump con no solamente Putin de nuevo, sino también con Xi Jinping y muchos otros líderes del sur global para transmitir de esa manera, dijo ella, una señal contundente de que los dirigentes de las grandes potencias están pasando de la confrontación a la cooperación, dando así paso a una nueva era en la historia de la humanidad. Ahora, esas son las posibilidades, no es una realidad todavía, pero la posibilidad que surge después de la reunión de Alaska. Acordémonos al evaluar lo que ocurrió y lo que no ocurrió en Alaska, de lo que dijo el vicecanciller de Rusia, Sergei Ryabkov, unos días antes de esa reunión. Dijo que la cuestión de Ucrania, que por importante que es ese tema, eh, no es el tema central. Lo más importante de todo, dijo Ryabkov, es simplemente abrir el diálogo normal, respetuoso entre Estados Unidos y Rusia, camino a nuevos acuerdos estratégicos sobre seguridad compartida, seguridad indivisible, un nuevo orden, una nueva arquitectura de seguridad, dentro de la cual el tema de Ucrania se puede resolver, fuera no. Y en efecto, ese es el punto central de lo que ocurrió en esa reunión. Ahora, en la otros comentarios. Después de la reunión, Putin, al hablar con su Consejo de Seguridad de regreso, dijo que fue una discusión muy positiva, muy respetuosa, y que sí se avanzaron sobre varios puntos, quedaban algunos puntos todavía, tal y como se había anunciado en la conferencia de prensa después de la cumbre. Y también el Witkoff, el enviado especial de Trump a las negociaciones con Rusia, dijo en declaraciones el domingo en la televisión nacional de Estados Unidos también que Rusia había hecho ciertas concesiones importantes, significativas para Estados Unidos, eh, y que por lo tanto estaban yendo por buen camino. Trump, unos días antes, el sábado creo fue, cuando le preguntaron de 1 al 10, cómo veía la reunión, pues Trump, siendo Trump, dijo 10 puntos, 10 puntos. Ahora, en términos concretos, quiero señalar simplemente algunos de los puntos sobresalientes. Como saben, hoy día se están reuniendo en la Casa Blanca Zelensky con Trump y luego el grupo de los amigos de Zelensky con Zelensky y Trump juntos, que son todos los jefes de Estado de Europa, Starmer, Macron, hasta Meloni, Merz y demás, para respaldar a Ucrania, entre comillas, es decir, para respaldar la política británica de no permitir un acuerdo negociado de paz.
Ahora, la fórmula que ellos siempre han usado es que antes de hablar de cualquier cosa tiene que haber un cese al fuego, cosa que los rusos han rechazado una y otra vez porque dicen que primero no hay solución si no se abordan las cuestiones fundamentales que provocaron la crisis, los temas fundamentales, y eso tiene que ver con la no entrada de Ucrania a la OTAN, tiene que ver con la desmilitarización de Ucrania y cosas por el estilo. Eh, y por lo tanto, el cese al fuego, si no se hace como parte de este acuerdo total, simplemente serviría para rearmar a los ucranianos y la guerra seguiría. Ahora, uno de los resultados importantes de la reunión de Alaska es que Trump aceptó, y lo dijo públicamente, que la solución no pasa por un cese al fuego primero, sino por un acuerdo total, un acuerdo de paz, un acuerdo negociado de paz. Este es un reconocimiento significativo de la posición rusa que les acabo de decir. Otro punto muy importante que dijo explícitamente Trump es que Ucrania no puede entrar a la OTAN de ninguna manera, imposible. Y el otro punto que la gente ha enfatizado mucho, pero creo que realmente es secundario, es que va a haber un intercambio de territorio, que Ucrania va a perder territorio. Trump dijo específicamente que Crimea ya no va a regresar a Ucrania y lo demás está en negociación. Pero realmente no se trata de un problema de territorios y los rusos han sido muy claros en ese sentido. Ahora, por lo tanto, la discusión entre los dos presidentes se realizó de una manera muy positiva. Se hablaron de tú a tú, se hablaron uno a uno, bueno, tres a tres, pero también se reunieron un poquito en privado en la limusina de Trump, y lo hicieron con un protocolo y respeto apropiado, demostrando que de ninguna manera está aislado Rusia y Putin. Ahora, lo que quizás es lo más importante de todo es el hecho de que, como lo mencionó Putin en sus declaraciones a la conferencia de prensa al final, eh, se había hablado de desarrollo compartido, desarrollo conjunto en la región del Ártico, en la región por el estrecho de Bering. Comentó que estaban a unos cuantos kilómetros el uno del otro, que son países limítrofes, o sea, tenemos frontera común en Estados Unidos con Rusia, que pasa por el estrecho de Bering y las dos islas, Diomedes, que está uno ruso y el otro norteamericano, que están en ese mismo estrecho de Bering. No habló explícitamente de lo que ha sido la propuesta nuestra en este momento y desde hace 30 años o más, de la urgencia de construir un túnel por el estrecho de Bering como un primer paso hacia el tipo de cooperación que se requiere, no solamente con Rusia, sino también con China y todos los países del BRICS, para expandir lo que es la nueva ruta de la seda o el puente terrestre mundial, como lo dijo Lyndon LaRouche. Ahora, también Putin hizo comentarios muy reproducidos y yo creo muy significativos, porque aquí la metáfora de la imagen es muy importante, porque él dijo, pues estamos tan cerca que uno cruza por la línea internacional y uno pasa del ayer hasta el mañana. Y es un concepto muy bonito, muy correcto de lo que es el potencial, en efecto. También hay otras cosas muy significativas, hay demasiadas para poder enfatizarlas todas, pero Putin le dijo a Trump, bueno, dijo que le dijo en la conferencia de prensa, o sea, sí se lo dijo, y lo repite en público, que lo saludó, hola vecino, gusto verte, qué bueno que estás de buena salud y que estás vivo. Una referencia clara a los intentos de asesinato en contra de Trump. Y Trump también hizo referencia de que Putin le había confirmado a él, Trump, lo que él siempre ha dicho, que de haber sido presidente Trump y no Biden, nunca habría habido una guerra en Ucrania. Y Trump le dijo, te digo, Putin le dijo eso a Trump. Además, dijo Trump, el gran problema que hemos tenido es todo esto de Rusia, Rusia, Rusia.
todo el escándalo. Y Trump dijo que tanto Putin como yo sabemos que eso no es verdad, que es un fraude y tenemos que recomponer las relaciones. Ahora, pues ante todo esto y especialmente la posibilidad de que el tema del desarrollo conjunto entre como el centro de una nueva arquitectura, como ya está planteado en las discusiones, pues Londres con Europa detrás de ellos están absolutamente histéricos, realmente fuera de control. Lo que demuestra, entre otras cosas, no solamente sus deseos de seguir con la guerra en contra de Rusia y sabotear eso de cualquier manera que puedan, como lo han hecho en todo momento, especialmente los británicos, pero también demuestra algo históricamente que es muy significativo. Toda la versión de que Europa es un títere de Estados Unidos y simplemente sigue las directrices de Washington, ha quedado demostrado como algo históricamente falso. Más bien, como Lyndon LaRouche siempre, siempre insistió, el problema está centrado en Londres y el problema, y la City de Londres en particular, y el problema de Europa es que están siguiendo las líneas de los atlanticistas, de la City de Londres, como también a veces lo ha hecho Washington, muy a menudo. Entonces, cuando Biden, pues Estados Unidos estaba 100% en eso. Ahora con Trump hay diferencias. Todavía no hay un cambio de 180 grados, pero vamos para eso, tenemos que lograrlo. Es decir, salirse de toda la orientación eh, de la geopolítica británica, del conflicto de intereses, del conflicto de civilizaciones y demás. Entonces, esto es muy significativo. También quiero mencionar que como parte de esta ofensiva de una nueva arquitectura, las revelaciones que hizo y sigue haciendo Tulsi Gabbard en particular son muy importantes, porque el miércoles, 2 días antes de la reunión cumbre, ella hizo público más documentos anteriormente confidenciales que siguen documentando el papel en particular de Clapper y Comey Clapper, el jefe de la DNI y el director nacional de inteligencia, el director de inteligencia nacional, el cargo que ahora tiene Tulsi Gabbard. Él insistió y presionó a Mike Rogers, el entonces jefe del Consejo Nacional de Seguridad, el asesor nacional de seguridad, de que tenían que rápido, rápido emitir una nueva evaluación donde dice que sí, que Rusia sí está interviniendo para lograr la victoria de Trump. Y Rogers se resistió sabiendo que no había ninguna documentación, pero estos documentos demuestran cómo estaba insistiendo Clapper sobre eso. Qué interesante que Tulsi Gabbard saque eso el miércoles. Es un poco como en una guerra cuando se tiene que usar artillería para presionar a las fuerzas del enemigo para que se queden quietos. Es un estate quieto para que no se puedan mover cuando va a empezar un movimiento de flanqueo grande. Creo que esa metáfora militar es muy aplicable en este caso. Ahora bien, pero esto es solo el comienzo, porque muy bien, se dio un paso, pero los británicos y el sistema caduco no va a dar su brazo a torcer y van a hacer lo imposible por parar cualquier movimiento en la dirección de una verdadera nueva arquitectura de seguridad y desarrollo. En ese sentido, las siguientes 2 que 3 semanas, de aquí al 3 de septiembre en particular, son semanas decisivas porque, ¿qué tenemos? Empezando el 31 de agosto hasta el 1 de septiembre, es decir, 2 días, va a haber una reunión cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin, China. Eso queda muy cerca de Pekín, como a una hora, hora y media. Eh, Van a estar ahí esa organización de cooperación de Shanghái, es muy importante. Está en Rusia, está India, está China, está Pakistán. Es decir, es una parte muy importante, especialmente de Asia, y participan en esa organización, como también lo hacen en el BRICS, tanto China como India, que son dos factores decisivos, especialmente
cuando los británicos logran meter una cuña entre los dos países para causar problemas geopolíticos. Pero esa reunión va a ser muy importante y uno de los temas centrales va a ser desarrollo. India, Modi ya dijo que sí va a ir, es en China, y ya se está confirmando que también va a haber una reunión entre Modi y Xi Jinping. En estos momentos, empezando hoy, si no me equivoco, Wang Yi, el canciller chino, está en Nueva Delhi, se está reuniendo con el secretario de Seguridad, Doval, para hablar de los problemas fronterizos, una cuestión muy delicada de la frontera para ir calmando esas cosas. También se va a reunir con el canciller Jaishankar para hablar más detalladamente de la visita de Modi a China y también lo va a recibir el propio Modi. Esto quiere decir que eso avanza por buen camino. Esa reunión es muy importante. Lo que también es muy importante es al otro día, el día 2 de septiembre, va a haber una cumbre entre Xi Jinping y Putin, entre los dos para hablar de todos los temas bilaterales, y luego el 3 de septiembre va a haber una magna ceremonia para el Día de la Victoria en el Pacífico, victoria de la Segunda Guerra Mundial, donde Putin va a ser el invitado de honor, va a ser una gran celebración, van a estar muchos jefes de Estado y lo que Helga Sepp-Larouche había propuesto hace unos 10 días, 2 semanas, es que China debería invitar a Trump a asistir a esa reunión y tenemos algunas indicaciones que los chinos están abiertos a la idea. No sabemos si lo van a hacer y que Trump debe aceptar y debe ir y aprovechar para hacer lo mismo que hizo en Alaska, es decir, sentarse y hablar de tú a tú. Debe haber una reunión de Xi Jinping, Putin y Trump. Y si Modi se quiere sumar, bueno, perfecto. Pero en particular esta cooperación de China, Rusia y Estados Unidos es fundamental para el siguiente paso que se tiene que tomar, que es introducir el elemento de desarrollo económico a esta distensión estratégica que se acaba de iniciar. Ahora, nosotros no somos los únicos que estamos proponiendo eso, sí los primeros últimamente, en cuanto a figuras públicas importantes, pero acaba de sacar una declaración un general retirado alemán, Harald Kujat, una persona importante, es el expresidente del Comité Militar de la OTAN, y él publicó un artículo, o más bien habló en un programa de podcast suizo que se llama Weltwoche, y dijo lo siguiente: en lo personal, aún sigo contando con la posibilidad de que se produzca otro encuentro, además de Alaska. El presidente de China, Xi Jinping, ha invitado tanto a Trump como a Putin a Pekín. El 3 de septiembre habrá un desfile militar muy grande en el 80º aniversario del final de la guerra entre Japón y China. Putin ya hace algún tiempo había aceptado la invitación y Trump ha declarado varias veces que podría ir para tener una reunión con Xi Jinping. Y luego dice, ojalá y eso ocurra, y también comenta que el papel de Brasil junto con China han sido muy importantes para tratar de resolver la crisis de Ucrania. Eh, Ahora, entonces, ese es algo que está ocurriendo para el 3 de septiembre, o posiblemente pueda ocurrir. Ese mismo día, el 3 de septiembre, es cuando se inicia además la reunión anual en Vladivostok, en Rusia, del Foro Económico Oriental o del Este, que es una reunión del sector privado, del sector público, para hablar del tema del desarrollo de la región oriental de Rusia y de todo el Ártico. Y ya se está hablando ampliamente de que ahí se va a hablar del tema del estrecho de Bering, se va a hablar además de eso de la ruta de seda polar, que es lo que lo llaman los chinos, o la ruta marítima del norte, que es lo mismo, que es la ruta marítima que corre, como lo van a ver ahorita en un momento en un mapa, por todo el norte por la parte del Ártico y que es otro lugar de desarrollo posible. Ahora, esta reunión pues va a ser bastante importante también para hablar y plantear estas discusiones.
A la vez, lo que está ocurriendo como parte de todo este cuadro estratégico, uno de los aspectos más fundamentales, es lo que está pasando en el sur global y con los BRICS en general. Putin hoy llamó a Lula para hablar con él por media hora y para darle un informe de lo que se había hablado en Alaska. También habló con Ramaphosa, Putin habló con Ramaphosa de Sudáfrica para darle un informe. Y como ya lo comentábamos la semana pasada, Lula ha estado muy activo en las discusiones con Putin, con Xi Jinping, con Modi y con otros para organizar una respuesta conjunta, coordinada del BRICS ante el arancelazo de Trump que los está afectando a todos. Ahora, no solamente son discusiones. Además de eso, Brasil ya lanzó lo que Lula llama el Plan Brasil Soberano. Y aun si bien es cierto que no responde y no resuelve el problema fundamental internacional de cambio de sistema, sí toma unos pasos muy importantes internos a Brasil a nivel nacional para la emisión de crédito productivo a través de los bancos nacionales de desarrollo o controlados por el gobierno, los bancos estatales, en particular el BNDES, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, y el Banco do Brasil, que no es el Banco Central, es el Banco del Estado, que no han logrado privatizar Londres y Wall Street y están emitiendo pues un total de entre 5 y 6 mil millones de dólares para ayudar a los empresarios que están sufriendo por los aranceles, al consumidor también, en fin, unas movidas importantes internas enfocadas en el aspecto de crédito productivo. Eh, es tan significativo esto que causó una reacción muy negativa en el Financial Times, que escribió un artículo el 10 de agosto atacando lo que Lula había dicho. Lula dijo que Brasil se ha propuesto seguir vendiendo productos brasileños. Si Estados Unidos no quiere comprarlos, buscaremos otro país. En lugar de lamentarnos aquí por lo que hemos perdido, intentemos ganar en otros lugares. El mundo es grande y está deseoso de hacer negocios con Brasil. Y ahí puso el ejemplo de la India, que ya está cooperando en planes para ampliar el comercio entre ambos países. Bueno, esto provocó que el Financial Times pusiera el grito por el cielo en un artículo que se llama La disputa sin precedentes entre Estados Unidos y Brasil, donde se quejó del hecho de que Lula, cuando le impusieron los aranceles, en vez de hablarle a Trump y someterse a sus chantajes, más bien llamó a todos los otros mandatarios del BRICS y no le ha hablado a Trump. Y el Financial Times dice lo siguiente, que Brasil, a diferencia de México, dicen ellos, que exporta el 90% de sus exportaciones a Estados Unidos, Brasil solo exporta a Estados Unidos el 12% de sus exportaciones totales y el banco UBS de Brasil estima que tres cuartas partes de esas exportaciones a Estados Unidos pueden redirigirse a otros países más amigos. Entonces ahí pueden ver qué es lo que teme tanto Wall Street y la City de Londres ante lo que está haciendo el BRICS. Ahora, India y China también, como les indicaba, están llegando a algunos acuerdos para calmar el problema fronterizo. Wang Yi está visitando a Nueva Delhi en estos momentos. Eh, y el Global Times de China, que representa, es semioficial, escribió un artículo largo sobre esto hoy día, donde dijeron que, bueno, pero si entre los dos países representamos 2.800 millones de seres humanos, ¿cómo no nos vamos a defender mutuamente? Tenemos intereses comunes de desarrollo. Ahora, con todo esto, con este cuadro en mente, con lo que les dije de la cumbre, con lo que les dije de las diferentes respuestas y los temas planteados para el 3 de septiembre, con lo que están haciendo los BRICS, con eso en mente, quiero que vean la, el siguiente mapa que voy a compartir con ustedes. Perdón.
Este es el mundo después de la cumbre del 15 de agosto en Alaska. La realidad es que el centro de desarrollo del planeta ha virado, como lo enunció LaRouche y lo pronosticó hace más de una década, al Pacífico, a la cuenca del Pacífico, al Asia-Pacífico o quizás Eurasia-Pacífico. Y si el sector del transatlántico quieren sobrevivir, se van a tener que orientar a esto. Lo que vemos aquí son tres elementos y los quiero señalar rápidamente. Primero, centrado en el estrecho de Bering, que está con el círculo negro y con la idea de construir un túnel por el estrecho de Bering. Esto conectaría el puente terrestre mundial de una manera que, además de conectarse a Pekín y a Shanghái, que es el puerto más importante de China, también tiene, bueno, toda una serie de redes, pero he resaltado aquí en verde, pues la conexión directa a Moscú. Pero siguiendo luego el trazo que hemos propuesto y que también los chinos están contemplando, un ferrocarril de alta velocidad que baje por Alaska, Canadá, pasando luego por México, Centroamérica, abrir el tapón de Darién, cruzando a Colombia y luego bajando para hacer toda una interconexión en Sudamérica y muy notablemente el corredor ferroviario bioceánico que conecte el puerto de Chancay con el puerto de Ilhéu en Brasil, en la costa atlántica de Brasil, entre los muchos otros puntos que hay aquí. Además, en realidad, todo este puente terrestre mundial se conectaría, como ya lo hace de Moscú a el resto de Europa hasta Madrid, pero en realidad esto se debe extender para cruzar por el estrecho de Gibraltar, un túnel también por el estrecho de Gibraltar, y luego toda una red ferroviaria, partes ya se están construyendo en ese continente en África, para bajar hasta la punta más sureña de Sudáfrica. Eso es lo que quiere decir un puente terrestre mundial. Ahora, muy importante señalar también esta línea azul o morada. Este es el corredor internacional norte-sur, corredor de comunicación norte-sur, con las iniciales en inglés que lleva INSTC. Es un corredor importantísimo que los rusos le han dado gran importancia porque corre desde India para incorporar a India a este proceso, dadas las dificultades también con China, con la franja y la ruta, pero transporte marítimo hasta los puertos, un puerto en particular de Irán, y luego pasar de ahí por ferrocarril, pasando por todo Irán y luego por el mar Caspio y conectándose a Moscú y de ahí a San Petersburgo, es decir, también en la costa donde se conectaría con esta ruta de la seda polar. Ahora, este corredor es muy importante, queda solamente un pequeño tramo que no hay ferrocarril dentro de Irán, pero les da una idea de los elementos fundamentales de interés común que tienen no solamente las capitales de Moscú y Pekín y Washington, como están indicados aquí, sino del planeta entero y en particular de los países del BRICS, los países del sur, que estarían conectados de esta manera. Ahora, de que estos temas están bajo discusión, bueno, absolutamente. Quiero mencionarles en particular lo que dijo recientemente el doctor Víctor Razbegin de Rusia sobre el tema del túnel por el estrecho de Bering. Y Razbegin es una persona muy importante, es uno de los expertos, quizás el mayor experto vivo en Rusia sobre el tema del túnel y de todo el estrecho de Bering. Lo ha estado promoviendo por décadas junto con Granberg del SOPS, que es el Centro de Estudios Industriales de Rusia, era de la Unión Soviética. Y Razbegin habló en una conferencia nuestra del Instituto Schiller hace años, en el 2007 creo que fue. Y lo están entrevistando más y más sobre esto que está ocurriendo. Él dijo lo siguiente: ahora es el director del Centro Interdepartamental
para proyectos integrados de transporte regional del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia, es decir, es un funcionario del Ministerio de Economía. Y dijo, bueno, se tiene que construir un túnel de 100 kilómetros. Dice, el proyecto es factible. El proyecto solo está a la espera de una decisión política de las autoridades rusas y estadounidenses. Rasbegin luego dijo que esto no es más complicado que el túnel por el Canal de la Mancha. Y ahí lo que dijo, bastó un desayuno en el que se tomó la decisión y luego se hizo. Este túnel del estrecho de Bering unirá el 85% de la superficie terrestre y más del 90% de la población mundial, dijo Rasbegin. La construcción llevará entre 5,5 y 10 años. Será necesario construir 6,000 kilómetros de carreteras de acceso, de los cuales 4,000 estarán en Rusia. Dijo, el proyecto costará entre 50,000 y 60,000 millones de dólares. No es tanto, en realidad, 50,000 a 60,000 millones de dólares. Y eso se amortizará, dijo, en 15 años solo con el transporte de mercancías. El nuevo ferrocarril será entre 3,000 y 4,000 kilómetros más corto que la ruta marítima y con el uso de nuevas tecnologías, la velocidad de los trenes de pasajeros podrá superar, dijo, los 1,000 kilómetros por hora. Entonces, esto da una idea del tipo de discusión que ya está ocurriendo. La, la visión contraria expresada por los señores de Londres y de Wall Street, se ve claramente en quién escogieron para ser el nuevo presidente del Foro Económico Mundial de Davos, que resulta es ni más ni menos Larry Fink, el jefe de BlackRock. Entonces son las dos opciones que están ante el planeta. Esta visión de la Rush y ahora cada vez más de lo que se está hablando entre Washington y Rusia y esperamos que también con China para crear un orden y una arquitectura de desarrollo económico como la base de la seguridad. Esto en medio de las propuestas de Fink y BlackRock y de Wall Street y la City de Londres de una expansión, una hiper expansión de las criptomonedas que es para simplemente tratar de rescatar la burbuja enorme de 2,000 billones de dólares que ellos tienen, de valores inútiles que no sirven para nada, y las guerras que se han lanzado para garantizar ese orden geopolítico británico. Y en particular, la situación de Gaza se ha vuelto una situación, cada semana se los digo y todos lo sabemos, cada semana es peor que la anterior. Ahora Israel está invadiendo la ciudad de Gaza y el genocidio ahí va a ser inimaginable. Y también han amenazado, y ya lo están haciendo, de establecer más asentamientos en Cisjordania para garantizar, como dijeron Ben-Gvir y Smotrich, los dos miembros del gabinete más derechistas todavía más que Netanyahu, y eso es bastante, para garantizar que nunca pueda existir un Estado palestino. Así es que a la vez que nos estamos movilizando para lo que se puede hacer el 3 de septiembre y en las reuniones de Vladivostok y la reunión de Pekín y demás, en torno a estos proyectos mundiales, también la importancia de movilizar a nivel mundial y también en la Asamblea General de Naciones Unidas para tomar los pasos para parar este genocidio, sí o sí, porque se tiene que hacer. La próxima Asamblea General de las Naciones Unidas empieza el 9 de septiembre. Van a estar ahí los jefes de Estado para dar sus discursos, empezando el 21 de septiembre. eh, y es fundamental eh, avanzar con todos los pasos requeridos para parar este genocidio de una vez por todas. Eh, ante la discusión que hemos tenido de que Trump podría hacer con una sola llamada, podría parar el genocidio en Gaza simplemente levantando el teléfono. Hay que contemplar, y es más, yo diría que es cierto, que la vía más corta para que Trump tome el teléfono y pare el genocidio de Gaza, esa vía más corta pasa por la cumbre de Alaska.